Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Teología para el Alma. Es un placer tenerlos con nosotros y es un placer compartir este tema o continuar con el tema del video anterior. En el video anterior estábamos hablando acerca del reino de Dios y mencionábamos que Cristo hablaba del reino como algo que ya estaba presente durante su ministerio. Pero cuando nosotros seguimos leyendo en el Nuevo Testamento, vemos que todavía estamos esperando la manifestación de ese reino de Dios. Y entonces es lógico que nos hagamos la pregunta. Entonces, ¿el reino ya vino o todavía no? Pues de esa tensión es lo que trata ese video, entre el ya y el todavía no del reino de Dios. Vamos a analizar. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En el primer versículo que leímos, Jesús nos dice de forma clara y contundente que el reino de Dios ya había llegado. Es decir, a través de su vida, muerte y resurrección, el reino de Dios llegó a nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice que ya Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Lo habla y lo presenta en pasado. Es un pretérito. Él no está hablando del futuro, no habla del pasado. En el pasado ya Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, volvemos a repetir. Si bien el Nuevo Testamento nos presenta el reino de Dios como algo que ya está presente, algo que ya ocurrió en el pasado, como dice el apóstol Pablo, entonces, ¿cómo manejamos la tensión? ¿Qué significa para nosotros ese ya, pero todavía no del reino de los cielos? Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Estos dos versículos nos hablan de un reino ya inaugurado, pero no terminado, no consumado. La muerte todavía no ha llegado a su fin, pero Jesús ya ejerció una victoria significativa. En realidad, Jesús ya ejerció la victoria definitiva sobre la muerte. Al resucitar de los muertos Jesús, al recibir un cuerpo glorificado que no experimenta más la muerte, Jesús ha puesto fin a la muerte. Realmente lo que nosotros vemos ahora, las muertes que existen después de la muerte de Cristo, son sombras de la muerte real. ¿Por qué? Porque cuando Cristo ha resucitado, ha traído a luz la vida. Ahora la vida eterna existe, ya está presente y está presente en la persona de Jesús. Cuando hablamos de la vida eterna, no estamos hablando de algo abstracto, sino de algo concreto que ocurre en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya no muere jamás. Es decir, una persona, un ser humano que ha alcanzado la eternidad en su propio cuerpo, un cuerpo glorificado que no experimenta más la muerte. Ojo con esto. Cuando digo un ser humano, me refiero a Jesús encarnado. No estamos haciendo alusión a su preexistencia que existía desde antes de los siglos y que era eterno y que sigue siendo eterno y será eterno por toda la eternidad. Valga la redundancia. Estamos hablando específicamente de la acción que ocurrió en la encarnación, donde un ser humano va a la cruz, muere, resucita y alcanza la eternidad. En Cristo se ha manifestado de esta forma la vida eterna. En Jesús como vencedor del pecado a través de su muerte en la cruz y a través de la resurrección como vencedor de la muerte. Para explicar esta tensión entre el ya y el todavía no, el teólogo Oscar Cullmann utiliza una imagen histórica poderosa que quiero replicar aquí para que podamos entender un poco esta dinámica dentro del reino de Dios. La obra de Cristo es como una victoria decisiva en una guerra. La batalla que asegura el resultado ya ocurrió, pero el final del conflicto todavía está por llegar. La imagen que está utilizando Oscar Cullmann aquí es, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se habla del día D, cuando los aliados llegaron a las playas de Normandía y hubo una terrible batalla. Sin embargo, ese arribo de las tropas aliadas a las playas de Normandía fue lo que determinó el final o el curso de la guerra. Fue la batalla decisiva. Una vez que los nazis hubieron perdido la batalla del día D y pudieron las tropas aliadas desembarcar en Normandía, prácticamente la guerra ya estaba ganada y fue cuestión de tiempo para que la victoria final llegara. Entonces Cullmann compara ese día, esa victoria del día D, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él llega incluso a decir que Satanás es como una serpiente una vez que le cortan la cabeza. Cuando se le corta la cabeza a una serpiente, sigue agitándose, sigue moviéndose,
su cabeza todavía sigue siendo peligrosa, pero ya es un animal que ha perdido su efectividad. Es básicamente un animal muerto. Kuhlman dice que al morir Cristo en la cruz y al resucitar después de la Pascua, básicamente Jesús lo que ha hecho es poner fin al dominio de Satanás y comenzar a ejercer él su reino como el nuevo rey, como el rey glorificado. Es cuestión de tiempo para que finalmente Jesucristo pueda sujetar todas las cosas y ejercer su dominio y consumar el reino de Dios. Pero la victoria definitiva ya está asegurada. La victoria clave ya fue ganada en la cruz y en la resurrección de Cristo. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La consumación del reino de Dios es cuando sea finalmente un reinado sin oposición, cuando Satanás sea completamente destruido, cuando los enemigos de Dios, incluyendo la muerte, sean totalmente eliminados, donde el universo contará en una perfecta armonía y todo estará en sincronía con la voluntad de Dios. Todo estará en la misma tesitura de la voluntad de Dios. Será cuando el reino finalmente será consumado. Pero lo bueno para nosotros es que ya Dios está ejerciendo su reino a través de Cristo, que Cristo ha traído el reino de Dios para ser presente, de manera que nosotros, cada creyente que ha confesado sus pecados, que ha creído en Cristo y lo ha recibido como Señor y Salvador, ha experimentado la salvación y ya está viviendo bajo la tutela del reino venidero, del reino de Dios, aun cuando nos toca estar en este mundo. Es por eso que Jesús decía que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios que ya fue inaugurado. Somos ciudadanos de ese reino, viviendo ahorita, como decía el apóstol en la carta a los hebreos, como peregrinos y advenedizos. Somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo, pertenecemos al reino de Dios en el momento en el que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro soberano. El reino de Dios ya ha venido en la historia, pero todavía esperamos el día en que ese reinado será plenamente visible y no tendrá oposición. El reino de Dios es más que una doctrina. El reino de Dios es más que una enseñanza. El reino de Dios es una actividad presente. Está presente en la iglesia, está presente en el mundo. Porque el reino de Dios no se circunscribe a la iglesia. El reino de Dios está más allá de toda posibilidad. Es algo concreto. Dios está dirigiendo la historia de toda la humanidad a su conclusión y consumación cuando Cristo llegará a ejercer por completo el dominio sobre todas las cosas. Sin embargo, ese reino ya está presente. Está presente no solamente para nosotros los que creemos, sino para todo el mundo, cuando Dios ha tomado el control y está dirigiendo todo a la consumación de los tiempos. La pregunta final con la que quiero concluir es, siendo que el reino de Dios ya está actuando, siendo que el reino de Dios ya es algo presente, siendo que el reino de Dios ha llegado con Cristo, ¿cómo debemos de actuar nosotros hoy? ¿Cómo debemos de comportarnos como miembros de ese reino? Y sobre todo, ¿cómo debemos de estar preparados o listos para la consumación de ese reino? Esperando que con nuestra conciencia y con nuestro corazón podamos responder esta pregunta, les dejo y les bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.